Vamos a hablar de algo que puede interesarte, el teletrabajo, el trabajo remoto. Nosotros no lo conocemos. El periodismo, como otras carreras, no se hace de manera remota, se hará en algún momento probablemente, pero ¿qué pasa? Muchos peruanos viven en esa dinámica laboral. El teletrabajo cayó al Perú de sorpresa tras la pandemia o durante la pandemia. Muchos peruanos se vieron con la sorpresa de tener que trabajar desde su casa, contratando un paquete de internet, bueno, o buscándose una silla cómoda. Hoy se publica el reglamento del teletrabajo, es decir, el Estado, el gobierno en este caso, publica las leyes, las reglas de cómo tiene que ser la relación. Y hay más de un tema que conversar ahí. Hay varios temas ahí que conversar porque, entre otras cosas, puede ser una modalidad voluntaria. Y por eso te estábamos preguntando, ¿escogerías pasarte al teletrabajo? Si tuvieras la opción de hacer teletrabajo, ¿escogerías pasarte al teletrabajo? Nosotros tenemos algunas historias de gente que ha hecho teletrabajo desde pandemia, por ejemplo, y que lo sigue haciendo. Yo te contaba que tengo la historia de una amiga que se fue a vivir 4 meses a España y hacía teletrabajo en la empresa donde trabajaba acá en el Perú, porque ya ni local tenían, pero sí hacían los trabajos, hacían el trabajo que tenían que hacer. Era una empresa de comunicaciones y que la podían hacer a distancia. Y eso hacía. Lo único que se le complicaba, ella me contaba, es la hora, porque más o menos tenía que empezar muy tempranito, a las 6 de la mañana, y ya su tarde-noche un poco ya estaba un poco desequilibrada en horarios, pero finalmente lo hizo y ella visitó a su familia y pasó tiempo con su familia también por Europa, ¿no? Y concilió quizá vida con trabajo, ¿no? Claro. Ahora, una noticia que le puede servir a tu amiga. Ahora el empleador tiene que asumir el costo del servicio de internet. Ojo con esto que te estoy contando. El empleador tiene que asumir el servicio de costo de internet y también tiene que asumir un coste de la energía eléctrica. Si te da el equipo, también es parte de lo que te entrega. Y si no asume esto, tiene que estar en un acuerdo que diga que él no asume eso. Pero la mayoría de trabajadores van a tener que ser compensados por la empresa. Así, esta es una de las normas. La empresa paga internet y luz de tu casa, no de la oficina. Obviamente de la oficina lo paga. De tu casa. Se ha publicado el reglamento del teletrabajo y ese es uno de los conceptos que introduce, ¿no? Y está muy importante además este reglamento porque ya es una propuesta que había emitido el Ministerio de Trabajo, ya lo había también conversado con las empresas respecto a la modalidad y ojo que ahora va a ser voluntario, es decir, si tú consideras que puedes hacer el trabajo en tu casa, puedes solicitarlo a tu empleador para poder hacerlo. Hay trabajos, como decía Santiago, que no se pueden hacer desde casa definitivamente, como un conductor, por ejemplo, alguien que trabaja movilizándose, no lo puede hacer desde su casa, como nosotros, por ejemplo, que tenemos que hacer desde un estudio, y diversos trabajos, ¿no? Como los médicos, decías, pero la telemedicina está en esto, pero ahora es voluntario y puedes solicitar al empleador, en caso puedas hacer esta modalidad desde tu casa, poder hacerlo. Conversamos de esto con una abogada laboralista, con la doctora Flavia Granados, asociada senior del estudio DLA Piper Perú, con quien conversé más temprano, intentando también medir cómo está recibiendo el mundo de los abogados, que son precisamente a veces los que tienen el detalle y te dicen, mira, esta ley va a beneficiar al trabajador, no, esta ley va a beneficiar a la empresa. Doctora Granados, gracias por conectarse. ¿Cómo reciben esta ley? Primero me dicen que ya estaba demorando, que tenía que publicarse el reglamento, que era un pendiente. ¿Va a mejorar un poco las relaciones? ¿Hace más justa la relación entre el empleador y el trabajador este nuevo reglamento? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Katia, Santiago, muchas gracias por la invitación. A ver, la pregunta que nos hace Santiago es un poco compleja. Lo que hace este reglamento es precisamente establecer pautas mínimas, y no se limitan a las que ustedes perfectamente han comentado hace unos minutos, ¿no? En mi opinión, el reglamento
era necesario, porque se había aprobado ya el año pasado, hasta septiembre del año pasado, una ley que establecía obligaciones generales, pero esas obligaciones tenían que aterrizarse ya hasta a que se brinden obligaciones más específicas y derechos reconocidos de manera más específica. Sin embargo, la óptica o la forma en la que se ha legislado en esta oportunidad tiene una visión bastante perfeccionista, rígida, muy exacta. Por ponerles un ejemplo, el reglamento ha aprobado un anexo en donde se regulan los montos que debe compensar el trabajador por Internet dependiendo del departamento en el que se encuentren y de la operadora con la cual yo contrato el Internet. Lo mismo sucede con la luz. Además, otro ejemplo es que es posible que los trabajadores en su espacio de trabajo, que normalmente es su domicilio, ¿no?, ellos puedan autoevaluar los riesgos que están en el espacio donde están ejecutando su servicio, ¿no? Y de repente algunas personas no los conocen, pero lo comparto muy brevemente. Hay obligaciones de seguridad y salud en el trabajo que los empleadores tienen que cumplir, ¿no? Ellos tienen que resguardar que sus trabajadores laboren en un espacio seguro y además tienen que medir los riesgos. Una escalera puede ser un riesgo potencial. Un enchufe en donde yo conecto mi celular y mi laptop y el iPad puede ser un riesgo potencial. Entonces yo debo capacitar a mis trabajadores para que identifiquen esos riesgos y los reporten. Entonces el reglamento ha aprobado un formato de autoevaluación con exactamente 47 preguntas que yo como trabajador tengo que absolver y responder para que mi empleador pues esté informado acerca de los riesgos que presenta mi espacio de trabajo. Correcto. ¿Qué preguntas incluye ahí? Por ejemplo, una pregunta es la cobertura del material de mi silla, si es transpirable o no transpirable, si la silla tiene curvaturas o tiene punta. Entonces, esto es un ejemplo para sustentar un poco mi opinión y para hacerles saber de que efectivamente la regulación es muy precisa, muy exacta y bastante perfeccionista. Ahora, esto imaginamos puede ser difícil de fiscalizar, ¿no? Porque, claro, ¿cómo calculo yo cuánto Internet voy a usar? Entendiendo que nos parece justo, digamos, y también el Ministerio de Trabajo ha comentado cómo busca la armonía entre el empleador y el trabajador, que haya esta compensación, ¿no? Pero, ¿cómo se fiscaliza eso? ¿Quién está chequeando, oye, no, la silla es de material transpirable o no transpirable? Esa letra chiquita que viene en el reglamento. A ver, digamos que hay dos niveles de fiscalización. El primer nivel de fiscalización corresponde efectivamente al empleador. El empleador puede hacer uso de medios tecnológicos para revisar la veracidad de las declaraciones del trabajador. Por ejemplo, yo puedo pactar con mi trabajador hacer una videollamada para hacer una revisión de su espacio de trabajo. Y el segundo nivel de fiscalización, ya desde el punto de vista administrativo y punitivo, porque puede sancionar, recae en SUNAFIL. SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ellos también tienen mecanismos y herramientas que le permiten, por ejemplo, organizar una reunión virtual con el trabajador para verificar si es que el empleador cumple con estas disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, doctora Granados, ¿cuáles son los puntos específicos en los que el trabajador debe saber su derecho como teletrabajador? Por ejemplo, si tiene un accidente en su domicilio, ¿la ley de seguridad y salud en el trabajo le afecta o no le afecta? ¿Qué pasa ahí? Excelente pregunta, Katia. Sí le afecta. Y de hecho el reglamento lo que ha establecido es un procedimiento. Y por el hecho de que ahora el servicio se ejecute en mi domicilio, eso no significa de que la empresa esté libre o exceptuada de investigar este accidente. Una de las disposiciones de este nuevo reglamento es que el teletrabajador debe participar en la investigación conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud de la empresa. Entonces, el hecho de que yo esté trabajando desde mi casa implica de que yo como teletrabajador deba colaborar con mi empleador para que pueda cerrarse un procedimiento de investigación, el cual debe hacerse conforme a ley. Ahora, hay un punto que me parece interesante también, que es la desconexión digital. Me pareció interesante el concepto porque
en la letra chiquita te decía, ¿no? El trabajador tiene derecho, fuera de su jornada laboral, a apagar los equipos provistos por la empresa o a no contestar órdenes, a no ser de que sean de fuerza mayor. Me imaginé también que bajo ese fuerza mayor, un empleador abusivo puede meter todas las consultas que quiera a su trabajador, pero claro, que esté así escrito, ¿ayuda al trabajador esto? ¿Lo ve así? ¿Lo ve positivo? Santiago, y ahí preciso, el reglamento define qué es el caso fortuito y la fuerza mayor. Entonces, no es un concepto abierto, no es un concepto libre, hay una definición. Por ejemplo, imaginemos hay un incendio en una planta y yo necesito conversar con el contador para ver qué documentos debo retirar de la empresa para salvaguardarlos. Ese es un caso fortuito y un caso de fuerza mayor. No estamos hablando pues de cualquier tema urgente, ¿no? Este concepto no es definido por el empleador, sino que el reglamento sí me da una definición y yo debo restringirme a este reglamento. La regla general es que el empleador debe respetar la desconexión digital y esta desconexión digital podría romperse solo en casos muy excepcionales. Ahora, tenemos una consulta de nuestros cibernautas. Señalan, ¿qué pasa si mi empleador no quiere mantener la condición de teletrabajo a pesar de que nuestra labor ha mejorado estando en trabajo remoto? Ahí hay que tener en cuenta, Katia, que el teletrabajo es voluntario y debe mediar acuerdo. El trabajador puede solicitar al empleador, imaginemos que en el caso que tú colocas, la empresa dispone pues que se retorne al trabajo presencial. Este cambio debe estar fundamentado y sustentado. Y la ley y el reglamento establecen cuáles son los criterios para sustentar este cambio de modalidad, ¿no? ¿Por qué yo voy a cambiar la modalidad? Y tiene que haber un sustento. Y si este sustento no es acorde a ley, como ya mencioné, ahí están las autoridades laborales de fiscalización. Ellos van a revisar si las decisiones tomadas por el empleador y el sustento brindado por el empleador es conforme a ley. Ahora, hay un plazo de 60 días para que las empresas puedan adaptarse o puedan alcanzar estos acuerdos. Hoy, por ejemplo, me escribían, porque comentamos esto en el noticiero del mediodía, y me escribieron dos personas que me dijeron, a mí ya me dan 40 soles extra por concepto, uso de internet y uso de energía eléctrica. ¿Este tipo de acuerdos usted cree que se van a masificar o va a ser un poco la norma? Otro me escribía, a mí me dan 60 soles al mes por ese mismo concepto, internet y energía eléctrica en el departamento, en la habitación, en la casa donde vivo. ¿Esto va a ser la norma de ahora en adelante? ¿Así podemos proyectarnos a eso o cómo lo ve? No necesariamente, Santiago. Ahí lo primero que, en mi opinión, van a hacer las empresas va a ser sincerar su realidad. Saber cuáles son las condiciones en las que se encuentran actualmente. Hay empresas que están en la capacidad de brindar esta compensación, hay empresas que pueden optar por no hacerlo, y hay empresas además que tienen que identificar, porque como ustedes bien lo han dicho, no todas las posiciones son teletrabajables. Hay posiciones que no son teletrabajables. Entonces, identificar qué porcentaje de trabajadores pueden aspirar a adaptarse a esta nueva política de teletrabajo y a esta nueva forma. Con relación a la compensación, recordemos que ahora con el reglamento ya tenemos montos referenciales. Revisar si es que la compensación, el monto de compensación que estoy otorgando se encuentra acorde con los anexos, ¿no? Y lo principal, Santiago, firmar un acuerdo de compensación con mis teletrabajadores, en donde se estipula cuál es el contenido mínimo y se estipula de que efectivamente hay una compensación económica, ¿no? Adaptada a los anexos que se haya aprobado el reglamento, para compensar los gastos tanto referidos a luz, a internet y en el caso de equipos también. Lo más usual es que las empresas otorguen los equipos y lo que se compensen son los servicios. Claro. Pero si eso sí, eso también debe estar en contra. Doctora Granados, rápidamente, entre una de las condiciones para que alguien pueda solicitar teletrabajo está la distancia de su lugar de trabajo a su domicilio, ¿o no es ese un requisito válido para solicitar teletrabajo? Ese no es un criterio que el reglamento haya cogido como condición. Correcto. ¿Y cuáles sí? A ver, para
que el empleador evalúe la solicitud del trabajador, lo que el empleador debe evaluar son principalmente dos criterios: la naturaleza de las funciones del trabajador, si se es viable o no, y la capacidad que tiene el empleador de poder fiscalizar sus funciones estando él fuera del sector. Mira, qué interesante eso, porque a partir de ahí tú entenderías si es que, oye, la distancia, que puede ser un argumento válido para muchos trabajadores, no forma parte del criterio. Nos los explica bien Flavia Granados, abogada laboralista de DLA Piper Perú. Muchas gracias, doctora Granados, por sus comentarios y por aclararnos un poco el tema del teletrabajo. De nada, para servirles. Buenas noches.